Después de cuidar de mi suegra enferma por 2 años, ella me miró directamente a los ojos y me dijo: «Eres muy inferior a mi hijo. Él merece a alguien de nuestro nivel». Respondí con calma: «Él también merece a alguien que no acaba de transferir la casa a mi nombre». Su rostro se congeló. Esa expresión de superioridad que siempre llevaba se transformó en shock absoluto. Doña Mercedes, la matriarca de la prestigiosa familia Riveros, finalmente se había quedado sin palabras. Mi historia con Fernando comenzó 7 años atrás. Yo era una simple contadora en una empresa donde él trabajaba como director financiero. Nuestros caminos se cruzaron en la cafetería del edificio cuando derramé café sobre sus documentos. Me disculpé 1000 veces mientras intentaba secar los papeles con servilletas. Fernando, en lugar de enfadarse, sonrió y dijo que esos informes eran tan aburridos que merecían un baño. Esa sonrisa me conquistó. Fernando era diferente a los ejecutivos estirados con los que trataba a diario. Tenía una calidez genuina, una humildad que contrastaba con su apellido ilustre. 3 citas después, me invitó a conocer a su familia. La mansión Riveros era imponente, una construcción colonial con jardines perfectamente cuidados y personal doméstico que parecía anticipar cada necesidad. Pero más intimidante que la casa era su madre. Doña Mercedes me examinó de pies a cabeza cuando nos presentaron. Su mirada gélida evaluó mi vestido, el más caro que tenía, y pareció encontrarlo insuficiente. Durante toda la cena, me interrogó sobre mi familia, mis estudios, mis ambiciones. Con cada respuesta, podía sentir su desaprobación creciendo. «Elena, viene de una familia trabajadora, mamá. Su padre era mecánico», explicó Fernando, intentando darle un giro positivo. «¿Qué? ¿Pintoresco?», respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. A pesar de la evidente oposición de su madre, Fernando me propuso matrimonio 6 meses después. La boda fue modesta, principalmente porque yo insistí. No quería una gran celebración donde la familia de Fernando gastara fortunas para impresionar a invitados que ni conocía. Doña Mercedes interpretó mi decisión como otra prueba de que yo no estaba a la altura. «Una Riveros debería casarse con toda la pompa que merece el apellido», la escuché comentar a una de sus amigas. Pero claro, ella no entiende nuestras tradiciones. Los primeros 2 años de matrimonio fueron felices. Fernando y yo compramos un apartamento cerca del centro. Él seguía trabajando en la misma empresa y yo había conseguido un puesto mejor en una firma de consultoría. Visitábamos a sus padres para cenas dominicales, donde yo soportaba los comentarios sutilmente despectivos de mi suegra con una sonrisa educada. Todo cambió cuando don Alberto, el padre de Fernando, falleció repentinamente de un infarto. Doña Mercedes quedó devastada. Fernando pasaba cada vez más tiempo en la mansión familiar, cuidando de su madre. Un mes después del funeral, me sugirió que nos mudáramos temporalmente con ella. «Solo serán unos meses, hasta que se recupere», me aseguró. Acepté porque amaba a Fernando y veía su dolor. Vendimos nuestro apartamento y nos trasladamos a la mansión. Fue entonces cuando descubrí lo que significaba realmente entrar en la familia Riveros. Doña Mercedes comenzó a sufrir episodios, como los llamaba el médico familiar, que requerían atención constante: mareos, desmayos, presión arterial, inestable. Los médicos no encontraban nada definitivo, pero estaba claro que no podía quedarse sola. Fernando comenzó a viajar frecuentemente por trabajo. «Es temporal», me decía. «Necesitamos los ingresos extra ahora que papá no está». La verdad era que se estaba escapando, dejándome a cargo de su madre. Mi trabajo en la consultoría comenzó a resentirse. Las llamadas en medio de reuniones, las salidas anticipadas, las ausencias cuando doña Mercedes tenía citas médicas. Finalmente, tuve que renunciar. «Es lo mejor», dijo mi suegra cuando le conté. «Una Riveros no debería trabajar así. Aunque claro, tú no naciste Riveros». Me convertí en su cuidadora a tiempo completo. Le preparaba comidas especiales, le administraba medicamentos, la acompañaba a sus terapias, soportaba sus cambios de humor. Por las noches, cuando Fernando llamaba, ella minimizaba sus síntomas. «Estoy perfectamente, hijo», Elena exagera. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. 2 años completos dedicados a una mujer que me despreciaba abiertamente cuando su hijo no estaba presente. «No sé por qué Fernando se casó contigo», me dijo una tarde mientras le servía el té. «Podría haber tenido a cualquiera». «Carolina,
Fuentes siempre estuvo enamorada de él, ¿sabes? Su padre es embajador. Otro día, mientras la ayudaba a cambiarse. Esas manos ásperas. Se nota que no creciste con los cuidados adecuados. Una verdadera dama tiene manos suaves. Soporté todo por Fernando, pero él cada vez estaba más ausente. Sus viajes se alargaban. Cuando estaba en casa, parecía distante, preocupado. Una noche, mientras revisaba su maletín buscando unos documentos que me había pedido, encontré una solicitud rechazada de traslado. Fernando había renunciado a una promoción en Londres para quedarse cerca de su madre. Esa noche, mientras cenábamos los tres, doña Mercedes estaba especialmente combativa. Fernando, querido, ¿recuerdas a los Montero? Su hija Valentina acaba de comprometerse con un conde italiano. Viven en una villa en Toscana ahora. Fernando apenas levantó la vista de su plato. «Qué bien, mamá. Podrías haber tenido algo así», continuó ella, mirándome fijamente. «Siempre tuviste opciones con clase y educación. Con nivel». «Mamá, por favor», murmuró Fernando. «Es la verdad. Mira a Elena. Ni siquiera sabe usar correctamente los cubiertos para el pescado. 2 años viviendo en esta casa y sigue siendo tan ordinaria». Fernando se levantó abruptamente. «Tengo trabajo que revisar», dijo, y salió del comedor. Quedamos solas, doña Mercedes y yo. Ella sonrió, esa sonrisa fría que había llegado a conocer tan bien. «Él lo sabe, aunque no lo admita», dijo bajando la voz. «Eres muy inferior a mí, hijo. Él merece a alguien de nuestro nivel». Algo se rompió dentro de mí. 2 años de humillaciones, de sacrificios, de lealtad a un matrimonio donde cada día me sentía más invisible. 2 años posponiendo mis sueños, mi carrera, mi vida. Pero había algo que doña Mercedes no sabía. En esos 2 años, mientras cuidaba de ella, también había estado cuidando de sus asuntos. Revisando documentos, pagando facturas, organizando las finanzas familiares que don Alberto había dejado en completo desorden. «Él también merece a alguien que no acaba de transferir la casa a mi nombre», respondí con calma. La miré fijamente mientras su rostro pasaba del desprecio al shock y luego al miedo. «¿De qué estás hablando?», susurró. Me levanté lentamente, disfrutando por primera vez la sensación de poder. «Lo descubrirás muy pronto, doña Mercedes. Pero ahora, si me disculpas, creo que iré a hablar con tu hijo sobre algunas verdades que ha estado evitando por demasiado tiempo». Salí del comedor con la espalda recta, consciente de que acababa de cambiar el tablero de juego para siempre. Después de 2 años siendo invisible, finalmente había decidido hacerme ver. Caminé hacia el despacho donde Fernando trabajaba. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era por miedo, era determinación. «Necesitamos hablar», dije al entrar. Fernando levantó la vista de su computadora. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. No era el mismo hombre elegante que conocí años atrás. «¿Qué sucede? ¿Mi madre está bien?», preguntó automáticamente. «Tu madre está perfectamente, como siempre. Quiero hablar de nosotros». Fernando suspiró y cerró su laptop. «Elena, estoy agotado. ¿Podemos dejarlo para mañana?». «No. Llevamos 2 años postergando esta conversación». Me senté frente a él y coloqué sobre el escritorio una carpeta con documentos. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté. «Parecen papeles de la empresa de papá», respondió confundido. «Son notificaciones de deuda. Tu padre dejó la empresa casi en bancarrota. Hay 3 propiedades hipotecadas, incluida esta casa». Fernando palideció. «Eso es imposible. Mi padre era un hombre de negocios respetado. Tu padre llevaba años haciendo malas inversiones. Tu madre lo sabe. La he visto esconder estos avisos cada vez que llegan. Le mostré más documentos, facturas, sin pagar, préstamos vencidos, notificaciones bancarias. «¿Cómo encontraste todo esto?», preguntó, hojeando incrédulo los papeles. «Alguien tenía que ocuparse de las finanzas mientras tú viajabas y tu madre fingía estar peor de lo que realmente está». Fernando me miró sorprendido. «¿Qué quieres decir con fingía?». «Tu madre cancela sus terapias cuando sales de viaje. La he visto tomando sola el café en el jardín cuando supuestamente no puede levantarse sin ayuda. El médico dice que está mejorando, pero ella siempre tiene una recaída cuando mencionas la posibilidad de mudarnos». Fernando se pasó las manos por el rostro. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Lo intenté.
pero siempre estabas demasiado ocupado o demasiado cansado para escuchar. Le expliqué cómo había descubierto la verdadera situación financiera de la familia Riveros. Don Alberto había dejado deudas enormes. La empresa familiar estaba al borde de la quiebra. Los acreedores amenazaban con embargar propiedades. ¿Qué has hecho estos 2 años, entonces?, preguntó. Además de cuidar a tu madre, he estado salvando tu patrimonio. Le mostré comprobantes de pagos realizados a los bancos, reestructuraciones de deuda, acuerdos con acreedores. ¿De dónde salió este dinero?, preguntó atónito. De mis ahorros. De la venta de nuestro apartamento. De mi indemnización cuando dejé mi trabajo. Fernando me miró con una mezcla de confusión y vergüenza. ¿Por qué harías eso? Mi madre nunca te ha tratado bien. Lo hice por ti, pero también por mí. Necesitaba garantías. ¿Garantías? Saqué el último documento de la carpeta, la escritura de la mansión Riveros, ahora a mi nombre. Transferí la propiedad a mi nombre. Hace 3 semanas, cuando terminé de pagar la última cuota de la hipoteca, Fernando se levantó de golpe. No puedes hacer eso. Esta casa ha pertenecido a mi familia por generaciones. Una casa que estaba a punto de perder por las deudas de tu padre. Una casa que salvé con mi dinero mientras tu madre me trataba. Como a una sirvienta y tú ni siquiera estabas presente. Fernando parecía aturdido, incapaz de procesar la información. Hay más, continué. Tu prima Catalina ha estado visitando mucho a tu madre cuando no estás. Las he escuchado hablar sobre lo perfecto que sería para ti casarte con alguien como Belén Fonseca. ¿La hija de los Fonseca? Pero si apenas la conozco, protestó. Según tu madre, es de vuestro nivel. Y he visto las invitaciones que tu madre ha estado enviando para una cena la próxima semana. Curiosamente coincide con tu regreso de Santiago. Fernando se desplomó en su silla. Esto es demasiado. ¿Estás diciéndome que mi madre ha estado manipulándome? ¿Que nuestra situación financiera es un desastre? ¿Y que has transferido la casa a tu nombre? Exactamente. Hubo un largo silencio. Fernando parecía luchar internamente. Finalmente habló con voz calmada. ¿Y ahora qué? ¿Me estás amenazando? No. Te estoy dando una opción. Podemos seguir viviendo en esta farsa o podemos comenzar. De nuevo, con honestidad. Tú decides. Antes de que pudiera responder, escuchamos un estruendo. Doña Mercedes estaba en la puerta, pálida y temblorosa. ¡Traidora! ¡Ladrona! Fernando, no puedes permitir que esta arribista nos quite nuestra casa. Mamá, cálmate, dijo Fernando, levantándose para sostenerla. No me toques. Haz algo. Llama a nuestro abogado. Esta mujer nos ha robado. Me mantuve firme. No he robado nada. He salvado esta casa con mi dinero, mi trabajo y mi sacrificio. Doña Mercedes me señaló con dedo acusador. Siempre supe que eras una oportunista. Esperaste hasta tenernos vulnerables para mostrar tu verdadera cara. Esa noche fue caótica. Después de que doña Mercedes me acusara de ladrona, Fernando intentó calmarla, pero ella no dejaba de gritar. Finalmente, tuvo que darle un sedante que había prescrito el médico para sus crisis nerviosas. Tenemos que hablar, me dijo Fernando, una vez que su madre se quedó dormida. Fuimos a la terraza para tener privacidad. La situación es complicada, empezó él. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero debes comprender que esta casa significa mucho para mi familia. También, significa mucho para mí, respondí. Llevo 2 años dedicando mi vida a esta casa y a tu madre, mientras tú apenas estabas presente. Fernando paseaba nervioso. No es justo que digas eso. He estado trabajando para mantener a flote nuestras finanzas. Mientras rechazabas promociones que nos habrían ayudado más, señalé. La oferta de Londres habría solucionado nuestros problemas financieros. Se detuvo y me miró sorprendido. ¿Cómo sabes lo de Londres? Lo vi en tu maletín hace meses. No dijiste nada. Fernando suspiró. Mi madre no habría soportado que nos mudáramos tan lejos. Tu madre está manipulándote, Fernando, y tú has permitido que lo haga a costa de nuestro matrimonio. Discutimos por horas. Fernando oscilaba entre la comprensión y la indignación. Por momentos parecía entender mis razones, pero luego volvía a reprocharme haber actuado a sus espaldas. Finalmente, llegamos a un acuerdo temporal.
Mantendríamos las cosas como estaban, hasta que él pudiera hablar con abogados y entender mejor la situación financiera. Los días siguientes fueron tensos. Doña Mercedes se negaba a hablarme, comunicándose conmigo solo a través de notas escritas con peticiones básicas. Fernando pasaba largas horas encerrado en el despacho, revisando documentos y haciendo llamadas. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto de doña Mercedes, a pesar de su desprecio, seguía cumpliendo mis obligaciones. Encontré su teléfono debajo de la almohada. Normalmente no lo habría tocado, pero vi un mensaje entrante de Catalina que capturó mi atención. ¿Fernando ya sabe lo de Belén? La curiosidad pudo más. Desbloqueé el teléfono, conocía su contraseña, el cumpleaños de Fernando, y leí la conversación completa. Lo que descubrí me dejó helada. Catalina. Mi prima Belén está emocionada por la cena del viernes. Dice que Fernando siempre le pareció muy atractivo. Doña Mercedes. Es perfecta para él. Educada en Europa, de buena familia, y lo más importante, sin ambiciones propias que interfieran con sus deberes familiares. Catalina. ¿Crees que Fernando aceptará el divorcio tan fácilmente? Doña Mercedes. Elena le ha dado motivos suficientes. Apropiarse de nuestra casa es imperdonable. Fernando entenderá que es lo mejor. Catalina. Aún así llevan años casados. Doña Mercedes. No te preocupes. Ya he hablado con nuestro abogado. Tenemos opciones para anular esa transferencia. Mientras tanto, es importante que Fernando vea que hay mejores alternativas esperándolo. Seguí leyendo y descubrí que la cena del viernes no era una simple reunión social. Era una emboscada orquestada por doña Mercedes para presentar a Fernando y Belén, con la esperanza de que surgiera algo entre ellos. Doña Mercedes ya había decidido que yo debía salir de sus vidas. Tomé fotos de los mensajes como evidencia y dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Mi cabeza daba vueltas. No solo estaba defendiéndome de las acusaciones de doña Mercedes, sino que ahora tenía que protegerme de un complot para separarme de mi marido. Esa noche, Fernando llegó tarde. Normalmente lo habría esperado despierta, pero decidí fingir que dormía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente, Fernando anunció durante el desayuno que debía viajar a Santiago por un asunto urgente de trabajo. ¿Justo ahora?, pregunté, intentando ocultar mi suspicacia. Estamos en medio de una crisis familiar. Precisamente por eso debo ir, respondió, evitando mirarme a los ojos. Necesitamos estabilidad financiera más que nunca. Doña Mercedes, que había decidido bajar a desayunar por primera vez en días, asintió con aprobación. Mi hijo siempre prioriza el bienestar de esta familia. La miré fijamente. ¿El viernes estarás de regreso? Fernando pareció sorprendido. Sí, ¿por qué? Simple curiosidad, respondí, notando cómo doña Mercedes apartaba la mirada. Después de que Fernando se marchara, decidí investigar más. Si iban a conspirar contra mí, necesitaba entender completamente a qué me enfrentaba. Esperé hasta que doña Mercedes tomara su siesta habitual y entré en el despacho. Revisé el correo de Fernando. Conocía su contraseña. Nunca había sido muy cuidadoso con esas cosas. Encontré varios correos de la tal Belén Fonseca. Eran aparentemente profesionales sobre un proyecto en Santiago, pero el tono era demasiado personal para simples colegas. Estoy ansiosa por nuestro encuentro del jueves. El hotel tiene una vista maravillosa de la ciudad. Espero que tengamos tiempo para disfrutarla después de la reunión. Otro correo mencionaba: tu madre ha sido tan amable conmigo. Dice que le recuerdo a ella cuando era joven. Fernando nunca había mencionado a esta mujer, ni ningún proyecto en Santiago que la involucrara. Las piezas comenzaban a encajar, las ausencias frecuentes, su distancia emocional, los viajes de negocios que se alargaban misteriosamente. Sentí una mezcla de rabia y dolor. No solo estaba siendo traicionada, sino que mi suegra facilitaba activamente el engaño. Tomé capturas de pantalla de todos los correos comprometedores y los guardé en mi teléfono. Mientras cerraba la sesión, vi un correo reciente de un bufete de abogados. El asunto era transferencia de propiedad, opciones legales. No tuve tiempo de abrirlo porque escuché pasos acercándose. Cerré todo rápidamente y salí del despacho justo cuando Catalina llegaba. Elena, qué sorpresa, dijo con una sonrisa falsa. No sabía que estabas en casa.
Vivo aquí, Catalina, respondí secamente. ¿Buscas a doña Mercedes? Sí, tenemos asuntos que discutir sobre la cena del viernes. La cena, claro. Será todo un acontecimiento, por lo que entiendo. Catalina pareció incómoda. Es solo una pequeña reunión familiar. Con Belén Fonseca como invitada especial, añadí, observando su reacción. Su sonrisa desapareció. ¿Cómo sabes? Esta es mi casa, Catalina. Nada ocurre en ella sin que yo me entere. La dejé allí, visiblemente alterada, y subí a mi habitación. Necesitaba un plan. Esa noche, llamé a mi hermana Claudia. Siempre había sido mi confidente y consejera. Le conté todo. Las manipulaciones de doña Mercedes, la aparente infidelidad de Fernando, mis sospechas sobre la cena del viernes y cómo estaban tratando de anular la transferencia de la propiedad. Esto es grave, Elena, dijo Claudia. Están tratando de quitarte todo. Lo sé. Por eso necesito un plan. Primero, habla con un abogado tú también. Asegúrate de que la transferencia sea legalmente inatacable. Concerté una cita con un abogado para el día siguiente. Mientras tanto, continué recopilando evidencia. Fotografié todos los recibos de pagos que había hecho para salvar la casa. Documenté las manipulaciones de doña Mercedes con fechas y detalles. Y guardé los mensajes que probaban el engaño planeado. El abogado me confirmó que la transferencia era completamente legal. Usted pagó la hipoteca con su propio dinero, tiene los recibos, y la transacción fue aprobada por un notario. No pueden anularla fácilmente, especialmente si puede demostrar que su matrimonio estaba en crisis por infidelidad. Salí de la consulta sintiéndome más segura. Tenía la ley de mi lado. Ahora necesitaba decidir cómo usar esta ventaja. Fernando regresaría el viernes, el mismo día de la famosa cena. Decidí preparar mi propia sorpresa para los conspiradores. Primero, contraté a un investigador privado para que siguiera a Fernando en Santiago. Era una medida extrema, pero necesitaba pruebas concretas, no solo sospechas. El investigador me envió fotos de Fernando y Belén cenando juntos, entrando a un hotel, saliendo de compras. Eran imágenes dolorosas de ver, pero confirmaban mis sospechas. Luego llamé personalmente a cada invitado de la cena, excepto a Belén. Les dije que el evento se había pospuesto debido a una emergencia familiar. La mayoría no cuestionó la cancelación. Finalmente preparé un dossier con todas las pruebas, los mensajes entre doña Mercedes y Catalina, los correos comprometedores, las fotos del investigador, los recibos de los pagos que había hecho para salvar la casa y el documento legal que confirmaba la legitimidad de la transferencia. El viernes llegó. Doña Mercedes estaba especialmente activa ese día, supervisando personalmente los preparativos para la cena. La observé dirigir a los sirvientes, seleccionar el mejor vino, asegurarse de que todo fuera perfecto para su plan. Se ve muy animada. Hoy, doña Mercedes, comenté mientras la veía revisar la disposición de la mesa. Es una ocasión especial, respondió secamente, sin mirarme. Sin duda lo será, murmuré, pero ella ya no me escuchaba, ocupada con los arreglos florales. Fernando llegó a media tarde. Entró directamente al despacho, sin buscarme. Lo dejé solo un tiempo, permitiéndole pensar que todo iba según lo planeado. Finalmente, cuando faltaba una hora para la cena, entré al despacho. «Bienvenido a casa», dije cerrando la puerta tras de mí. Fernando parecía cansado y nervioso. «Elena, ahora no, tengo que prepararme para la cena». «La cena se canceló», anuncié. O mejor dicho, la pospuse. «¿Qué hiciste qué?», se levantó bruscamente. «Mi madre ha estado organizando esto por semanas». «Lo sé. Una cena para presentarte a tu futura esposa, mientras aún estás casado conmigo». Fernando palideció. «¿De qué estás hablando?» «De Belén Fonseca». «La mujer con la que has estado en Santiago», dije mientras colocaba sobre el escritorio las fotos del investigador privado. Fernando las miró y se dejó caer en la silla. «Puedo explicarlo». «No necesito explicaciones. Las imágenes hablan por sí solas». Le mostré todo. Los mensajes entre doña Mercedes y Catalina, los correos de Belén, las fotos. «Tu madre ha estado organizando esta cena para presentarte oficialmente a Belén, esperando que decidas divorciarte de mí». Fernando pasó de la sorpresa a la vergüenza. «Elena, lo que pasó con Belén fue un error. Me sentía solo, estresado». «Ahórrame los detalles», lo interrumpí.
Lo importante es que mientras yo sacrificaba mi carrera para cuidar a tu madre y salvar esta casa, tú y ella planeaban deshacerse de mí. Justo entonces, doña Mercedes entró al despacho sin llamar. ¿Dónde están los invitados? Ya es casi hora de... Se detuvo al ver las fotos sobre el escritorio. ¿Qué significa esto? Significa que su plan ha fracasado, respondí, manteniendo la calma. No habrá cena esta noche. No habrá presentación de Belén. Y definitivamente no habrá divorcio favorable para ustedes. Doña Mercedes miró a Fernando, que bajó la cabeza avergonzado. Fernando, no la escuches. Esta mujer nos ha manipulado. Desde el principio. Primero se apodera de nuestra casa, y ahora intenta separarte de mí. ¿Yo los he manipulado? Pregunté incrédula. Tengo pruebas de que ustedes planeaban presentarle a Fernando una nueva esposa mientras aún estaba casado. Conmigo. Eso es ridículo, respondió ella, intentando mantener su compostura. Solo quería que Fernando viera que hay mujeres más adecuadas para él. Mientras él ya estaba viéndose con Belén a sus espaldas, añadí. ¿Sabía que su hijo y Belén ya tenían una relación? La expresión de doña Mercedes cambió. Se volvió hacia Fernando. ¿Es verdad esto? Fernando no pudo sostenerle la mirada. Mamá, es complicado. Esa simple frase confirmó todo. Doña Mercedes se tambaleó y tuvo que sujetarse del escritorio. Por primera vez vi vulnerabilidad real en ella. Me utilizaste, le dijo a Fernando. Me dejaste organizar esta cena, sabiendo que ya estabas con ella. No era mi intención engañarte, respondió Fernando débilmente. Las cosas simplemente ocurrieron así. Doña Mercedes se irguió, recuperando algo de su dignidad. Ustedes dos se merecen, nos dijo amargamente. El hijo cobarde y la nuera oportunista. Me han traicionado ambos. Salió del despacho con paso tambaleante. Fernando intentó seguirla, pero lo detuve. Tenemos que terminar esta conversación, le dije. Fernando parecía destruido. No sé qué decir. Todo se ha salido de control. Has estado engañándonos. A todos. A tu madre. A mí. Incluso a Belén, haciéndole creer que estabas listo para dejarme. Nunca le prometí eso. Protestó débilmente. ¿Y qué me prometiste a mí? ¿Amor? ¿Respeto? ¿Fidelidad? Has roto todos tus votos mientras yo sostenía a tu familia. Fernando guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿qué quieres? ¿Elena? ¿Venganza? Quiero lo que me corresponde. He invertido 2 años de mi vida y todos mis ahorros en esta familia. La casa es legalmente mía y no voy a renunciar a ella. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Lo miré fijamente. ¿Realmente crees que hay un nosotros después de todo esto? Antes de que pudiera responder, escuchamos un fuerte golpe desde arriba. Corrimos al dormitorio de doña Mercedes y la encontramos en el suelo, inconsciente. ¡Mamá!, gritó Fernando, corriendo hacia ella. «Llama a una ambulancia». Marqué el número de emergencias mientras Fernando intentaba reanimarla. Esta vez, la crisis de doña Mercedes era real. La ambulancia llegó en minutos. Los paramédicos la estabilizaron y la trasladaron al hospital. Fernando fue con ella, dejándome sola en la casa que tanto conflicto había causado. Me senté en el sofá del salón, exhausta mental y emocionalmente. El silencio de la mansión era opresivo. Miré alrededor. Los muebles antiguos, los retratos familiares, el lujo discreto de generaciones. Todo lo que doña Mercedes consideraba parte de mí, su nivel. Y ahora legalmente era mío. La soledad me dio tiempo para reflexionar. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Una casa vacía? ¿Una victoria amarga? Horas después, Fernando llamó desde el hospital. Doña Mercedes había sufrido un derrame cerebral menor. Estaba estable, pero necesitaría atención médica constante. Los médicos dicen que podría tener secuelas permanentes, dijo Fernando, sonando derrotado. No podrá valerse por sí misma durante un tiempo. Entiendo, respondí, sabiendo lo que vendría a continuación. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitará cuidados especiales cuando regrese a casa. ¿A casa?, pregunté. ¿Esta casa? ¿La casa que ha intentado quitarme? ¿La casa donde planeaban reemplazarme? Por favor, Elena, está enferma de verdad esta vez. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo, no podía simplemente abandonarla. No era ese tipo de persona. Puede regresar, dije finalmente, pero con condiciones.
Esta sigue siendo mi casa, y tú y yo necesitamos tomar decisiones sobre nuestro futuro. Lo que digas, respondió Fernando. Gracias, Elena. Cuando colgué, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya, no era la Elena que sacrificaba todo sin esperar nada a cambio. Ya no era invisible. Ahora tenía poder, y estaba dispuesta a usarlo. Al día siguiente, fui al hospital. Doña Mercedes estaba despierta pero débil. Fernando había salido momentáneamente. A buscar café. Has venido, dijo ella con voz frágil, tan diferente de su tono autoritario habitual. Sí, respondí, sentándome junto a su cama. Supongo que ahora disfrutas viéndome así. No disfruto viendo sufrir a nadie, doña Mercedes, ni siquiera a usted. Se produjo un silencio incómodo. Finalmente, ella habló. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende en parte de usted, respondía doña Mercedes. Puedo facilitarle las cosas o puedo hacérselas muy difíciles. Su elección. Ella me observó con una mezcla de desprecio y resignación. ¿Qué quieres exactamente? Respeto. El mismo que nunca me ha dado. Y claridad sobre nuestra situación. Doña Mercedes desvió la mirada hacia la ventana. La casa es tuya, ya lo has dejado claro. No se trata solo de la casa. Se trata de cómo me ha tratado durante 2 años mientras yo sacrificaba todo para cuidarla. Fernando regresó con 2 cafés y se detuvo al vernos conversando. ¿Todo bien? Estamos estableciendo las nuevas reglas, expliqué. ¿Reglas? Preguntó doña Mercedes débilmente. Sí, si va a volver a la casa para recuperarse, necesitamos entendimientos claros. Primero es mi casa. La salvé con mi dinero y mi esfuerzo. Segundo, se acabaron las manipulaciones y las conspiraciones a mis espaldas. Fernando asintió, avergonzado. Es justo. Y tercero, continué, quiero que ambos reconozcan todo lo que he hecho por esta familia. No más desprecios, no más tratos como sirvienta, no más comentarios sobre mi nivel. Doña Mercedes cerró los ojos. Por un momento pensé que se negaría, pero finalmente habló. Está bien. Bien, dije levantándome. Prepararé la casa para su regreso. Los médicos dicen que necesitará terapia y cuidados especiales. ¿Vas? ¿A seguir cuidándola? Preguntó Fernando sorprendido. Contrataré a una enfermera profesional. Yo supervisaré, pero ya no seré su cuidadora principal. Dejé el hospital sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez en años, había establecido límites claros. Ya no permitiría que me utilizaran o menospreciaran. Los siguientes días fueron frenéticos. Contraté a una enfermera experimentada. Reorganicé la habitación de doña Mercedes para adaptarla a sus nuevas necesidades médicas. Y programé sesiones de fisioterapia a domicilio. También me reuní con mi abogado para discutir mi situación matrimonial. Me explicó mis opciones. Podía divorciarme de Fernando alegando infidelidad, lo que me daría ventaja en cualquier acuerdo. O podía intentar una reconciliación con términos estrictos. No deberías tomar decisiones apresuradas, me aconsejó. La casa es tuya legalmente. Tómate tu tiempo para decidir sobre tu matrimonio. El día que doña Mercedes regresó a casa, la recibí junto con la enfermera. Fernando la ayudó a instalarse en su habitación, ahora equipada con todo lo necesario para su recuperación. Gracias, me dijo él cuando estuvimos solos. Por todo esto. No lo hago por ti, respondí. Lo hago porque es lo correcto. Esa noche, Fernando intentó hablar sobre nuestro matrimonio. Elena, sé que he cometido errores imperdonables, pero te amo. Siempre te he amado. ¿Y Belén? Pregunté directamente. Fernando bajó la mirada. Fue un error. Estaba confundido. Me sentía solo con tus atenciones siempre dirigidas a mi madre. No me culpes por tu infidelidad, lo interrumpí. Yo también me sentía sola, pero no busqué consuelo en otra persona. Tienes razón, admitió. No hay excusas. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad para nosotros. No lo sé, Fernando. Necesito tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Doña Mercedes progresaba lentamente en su recuperación. Su actitud hacia mí había cambiado. No había calidez, pero tampoco hostilidad abierta. Era una especie de tregua incómoda. Una tarde, mientras revisaba los gastos médicos, doña Mercedes me llamó a su habitación. «Elena, ¿podemos hablar?», preguntó. Me senté junto a su cama. La escuchó. «He tenido mucho tiempo para reflexionar», comenzó,
con voz más suave de lo habitual. Nunca te di una oportunidad real. Decidí desde el principio que no eras suficiente. Para mi hijo. Porque no era de su nivel, comenté. Sí. Pero ahora veo que el nivel no tiene nada que ver con apellidos o dinero. Tiene que ver con carácter. Con integridad. La miré sorprendida. No esperaba esta conversación. Tú demostraste más carácter que cualquiera de nosotros, continuó. Salvaste esta casa cuando no tenías que hacerlo. Cuidaste de mí a pesar de cómo te trataba. Y ahora, incluso después de descubrir nuestras maquinaciones, estás asegurándote de que reciba la atención que necesito. Era lo correcto, repetí. Algo que ni mi hijo ni yo comprendimos, admitió. Él te traicionó y yo conspiré contra ti. Sin embargo, tú sigues aquí, manteniendo esta familia a flote. Guardé silencio, sin saber cómo responder a esta repentina muestra de humildad. No espero que me perdones, continuó. Pero quiero que sepas que reconozco mi error. Nunca te valoré adecuadamente. Asentí, aceptando sus palabras. Gracias por decirlo. Esa noche reflexioné sobre mi conversación con doña Mercedes. Su arrepentimiento parecía genuino. ¿Pero era suficiente? ¿Y qué hay de Fernando? Él seguía intentando reconciliarse, mostrándose atento, paciente, respetando mi espacio. Había cortado todo contacto con Belén, incluso rechazando proyectos en Santiago para evitarla. Mi hermana Claudia me visitó al día siguiente. Le conté sobre la conversación con doña Mercedes. Ten cuidado, me advirtió. Podría ser otra manipulación. No lo creo, respondí. La has visto. No es la misma mujer arrogante de antes. El derrame la cambió. ¿Y Fernando? ¿Vas a perdonarlo? Suspiré. No lo sé. A veces pienso que podríamos intentarlo de nuevo, con nuevas reglas. Otras veces siento que nunca podré confiar en él. Nuevamente. Claudia tomó mis manos. No hay respuestas fáciles, Elena. Pero recuerda, ahora tienes opciones. La casa es tuya. Tienes seguridad económica. Puedes tomar la decisión que sea mejor para ti, no la que te haga sentir menos sola o más segura. Tenía razón. Por primera vez desde que me casé con Fernando, tenía verdadero poder de decisión sobre mi vida. Una semana después, el abogado de la familia Riveros solicitó una reunión. Fernando me informó nervioso. Dice que quiere discutir la situación de la casa, explicó. Pero no tienes que preocuparte. Legalmente no pueden hacer nada. Asistiré a la reunión, decidí. Quiero terminar con esto de una vez por todas. El día de la reunión me vestí con cuidado. Ya no era la Elena insegura que había entrado en la familia Riveros. Era la propietaria legal de la mansión, una mujer que había demostrado su valor. El abogado me recibió con formalidad en su despacho. Fernando y doña Mercedes estaban allí, ella en su silla de ruedas. Señora Riveros, comenzó el abogado. De hecho, mi apellido es Martínez, lo corregí. Elena Martínez. Disculpe, señora Martínez, corrigió el abogado, acomodando sus papeles. Estamos aquí para discutir la situación actual de la propiedad. La situación es clara, respondí, con firmeza. La casa está legalmente a mi nombre. Ciertamente, asintió el abogado. Sin embargo, la familia Riveros quisiera proponer un acuerdo. Miré a Fernando y a doña Mercedes. Ambos parecían incómodos. Los escucho, dije. La familia reconoce la validez de la transferencia, explicó el abogado. No están cuestionando su derecho legal sobre la propiedad. Sin embargo, considerando la historia familiar asociada a esta mansión, proponen un acuerdo de copropiedad. ¿Copropiedad?, pregunté. Sí, Fernando conservaría un porcentaje de la propiedad, digamos un 40%, mientras usted mantendría el control mayoritario. A cambio, ellos retirarían cualquier reclamación sobre los muebles y objetos de valor familiar que se encuentran en la casa. Consideré la propuesta. Era sorprendentemente razonable, considerando la hostilidad anterior. ¿Y doña Mercedes?, pregunté. Ella mantendría su derecho a residir en la propiedad hasta su fallecimiento, sin importar lo que suceda con su matrimonio con Fernando. Miré directamente a mi suegra. ¿Esto es lo que usted quiere? Doña Mercedes asintió lentamente. Es lo justo. Salvaste esta casa cuando pudiste haberte desentendido. Mereces ser su dueña. Pero también es el hogar ancestral de Fernando. Tiene derecho a mantener parte de su herencia. Su tono era diferente.
No había arrogancia, solo una resignada aceptación. «Necesito tiempo para pensarlo», respondí. «Por supuesto», dijo el abogado. Esa noche reflexioné sobre la propuesta. Una parte de mí quería rechazarla, mantener el control total como compensación por todo lo que había sufrido. Pero otra parte reconocía la importancia emocional que la casa tenía para Fernando. Después de una semana, tomé mi decisión. Reuní a Fernando y a doña Mercedes en el salón principal. «He considerado su propuesta», anuncié. «Y tengo mi contrapropuesta». Fernando se tensó visiblemente. «Te escuchamos». «Acepto la copropiedad, pero con condiciones. Primero, mantendré el 60% como proponen. Segundo, doña Mercedes puede quedarse aquí, pero no como propietaria, sino como invitada, respetando mis reglas». Doña Mercedes asintió, aceptando los términos. Tercero, y más importante, continué, mirando a Fernando. «Nuestra situación matrimonial es independiente de este acuerdo. Si decido divorciarme, la división de propiedad ya estará establecida. No habrá más negociaciones». «¿Eso significa que estás considerando el divorcio?», preguntó Fernando con preocupación evidente. «Significa que quiero claridad. Este acuerdo nos da a ambos seguridad, independientemente de lo que decidamos sobre nuestro matrimonio». Fernando parecía querer protestar, pero finalmente asintió. «Es justo. Con los términos acordados, firmamos los documentos legales la semana siguiente. La mansión Riveros, ahora oficialmente Residencia Martínez Riveros, tenía una nueva estructura de propiedad. Durante los meses siguientes, la dinámica familiar cambió drásticamente. Doña Mercedes continuó su recuperación, mostrando una humildad que nunca antes había exhibido. Fernando se esforzaba por reconquistar mi confianza, respetando mis espacios y decisiones. Yo, mientras tanto, comencé a redescubrirme. Retomé mi carrera profesional, primero como consultora freelance trabajando desde casa, luego aceptando un puesto en una firma importante. La diferencia era que ahora lo hacía en mis términos, sin abandonar el control sobre mi vida. 6 meses después de nuestro acuerdo, Fernando y yo tuvimos la conversación definitiva sobre nuestro matrimonio. «He cometido errores imperdonables», reconoció. «Pero estos meses me han mostrado lo mucho que te amo y lo vacía que sería mi vida sin ti». «El amor no fue nunca nuestro problema», respondí. «Fue el respeto. Permitiste que tu madre me menospreciara. Durante años, buscaste en otra mujer lo que no te atrevías a pedirme directamente. Lo sé, y no hay excusas. Solo puedo prometerte que he cambiado». Consideré sus palabras. Fernando había demostrado constancia en su arrepentimiento. No eran solo promesas vacías, había acciones concretas respaldándolas. «Estoy dispuesta a intentarlo de nuevo», dije finalmente. «Pero será un nuevo comienzo, con nuevas reglas. Ya no soy la Elena que conociste. Ya no agacharé la cabeza ni aceptaré menos de lo que merezco». Fernando sonrió con genuina felicidad. «Es exactamente esa Elena la que quiero a mi lado». 1 año después, la mansión se había transformado, al igual que nosotros. La parte principal seguía siendo nuestra residencia, pero había convertido el ala este en una pequeña fundación para cuidadores familiares. Ofrecíamos apoyo legal, financiero y emocional a personas que, como yo, sacrificaban todo por cuidar a sus familiares enfermos. Doña Mercedes, sorprendentemente, se involucró en el proyecto. Su experiencia como paciente le había dado una nueva perspectiva sobre el valor del cuidado. Ahora trabajaba varias horas semanales asesorando a familias sobre cómo tratar adecuadamente a sus cuidadores. «Nunca imaginé que terminaríamos trabajando juntas», me comentó una tarde mientras revisábamos solicitudes de ayuda. «La vida da giros inesperados», respondí. «Ciertamente», asintió. «¿Sabes? Estaba equivocada sobre ti. Siempre fuiste más que suficiente para Fernando. Fuiste exactamente lo que esta familia necesitaba». Sonreí, aceptando por fin el reconocimiento que tanto había anhelado. No era sobre el dinero o la propiedad, era sobre el respeto, el valor, la dignidad. Fernando entró al despacho. Las 2 mujeres más importantes de mi vida trabajando juntas. Todavía me cuesta creerlo. «Bienvenido a la nueva casa Martínez Riveros», respondí. «Mi casa, mis reglas. Y mi regla número 1 es que aquí todos somos iguales. Todos tenemos el mismo nivel, el de la dignidad y el respeto mutuo». Mientras veía a mi esposo y a mi suegra sonreír en acuerdo,
Supe que había ganado algo mucho, más valioso que una mansión. Había ganado mi lugar, mi voz y finalmente el respeto que siempre merecí.